¿Sabías que existió una unidad de élite tan poderosa que incluso llegó a decidir quién sería el próximo emperador de Roma? La Guardia Pretoriana no solo protegía a los emperadores, sino que también fue capaz de derrocarlos. Hola a todos, hoy vamos a sumergirnos en la fascinante historia de los guerreros más privilegiados del Imperio Romano, la Guardia Pretoriana. Imagina ser parte de un grupo tan selecto que podías vivir en Roma mientras los demás soldados luchaban en las fronteras. Los pretorianos recibían un sueldo 3 veces mayor que el de un legionario común y tenían el honor de estar siempre cerca del emperador. Pero no todo era lujo y privilegios. Estos guardias eran verdaderos profesionales, entrenados en las más letales técnicas de combate. Su presencia era tan imponente que vestían una distintiva armadura plateada y una capa púrpura, colores que los diferenciaban del resto del ejército. Lo más sorprendente es que estos guardianes de élite no solo protegían al emperador, sino que también mantenían el orden en Roma, actuaban como bomberos e incluso como policía secreta. Eran los ojos y oídos del emperador en cada rincón de la ciudad. Pero aquí viene lo más interesante. La Guardia Pretoriana llegó a tener tanto poder que podía hacer y deshacer emperadores a su antojo. ¿Te imaginas? En el año 193 después de Cristo, incluso subastaron el trono imperial al mejor postor. Didio Juliano ofreció dinero por el imperio a la Guardia. El imperio más poderoso del mundo antiguo fue literalmente vendido al mejor postor por sus propios guardaespaldas. Durante sus 300 años de existencia, la Guardia Pretoriana participó en el asesinato de varios emperadores que no les agradaban y en la coronación de otros que les ofrecían mejores beneficios. Antes de los emperadores, esta escolta ya era utilizada por los líderes militares desde la época de los Escipiones, alrededor del año 275 a.C. Los miembros de la Guardia Pretoriana estaban entre las más diestras y célebres fuerzas militares de la historia antigua. Con el pasar del tiempo, esta unidad se llegó a conocer como la Cohors Praetoria y varias figuras notables, incluyendo Julio César, Marco Antonio y César Augusto, tuvieron una. Cuando Augusto se convirtió en el primer gobernante del imperio en el 27, decidió que tal formación era útil no solamente en guerra, sino también en política. La Guardia Pretoriana fue fundada por Augusto en el año 26. Al mando de la Guardia Pretoriana había normalmente 2 prefectos del pretorio, que debían ser militares experimentados pertenecientes al orden de los caballeros. Normalmente la clase adinerada que ocupaba importantes cargos en la administración y el ejército, la cual incluso llegó a asesinar emperadores. La historia cuenta una decena de emperadores asesinados y otros caídos en desgracia a lo largo de la historia de la Guardia Pretoriana. Augusto fue el único emperador que gozó de la lealtad total de los pretorianos. Después de su muerte, los pretorianos actuaron según sus intereses personales. La Guardia comenzó a desempeñar un papel más ambicioso y sangriento dentro del imperio. Se convirtió en una fuerza sobornable que, por la suma adecuada de dinero o por pura voluntad, estaba dispuesta a asesinar al César. Incluso llegó a ser una amenaza para sus mismos prefectos y para el mismo pueblo romano. En el año 193, Didio Juliano le compró el imperio a la Guardia por una vasta cantidad de dinero después de que ésta lo subastara al mejor postor. Finalmente, fue el emperador Constantino quien, harto de tanto poder, decidió disolverlos definitivamente. La edad de la Guardia, que duró unos 300 años, llegó a su fin el día en que Constantino derrotó a Magencio en la batalla del puente Milvio. Se deshizo de los pretorianos, que habían compuesto la gran parte del ejército derrotado.
Aunque se ha asociado a la Guardia Pretoriana con la intriga, las conspiraciones, la traición y con asesinatos, se podría argumentar que durante los primeros 2 siglos de su existencia ejerció una influencia positiva en el Estado romano, al proteger a estos monarcas, fuertes y populares, y deshacerse de aquellos emperadores crueles, débiles y poco populares. La Guardia permitió que el imperio tuviese un periodo de estabilidad que se denominó la Pax Romana. La Guardia Pretoriana comenzó a deteriorarse al convertirse en mercenarios crueles, y por esto se recuerda a los pretorianos como aspecto negativo de Roma. Durante la crisis del siglo III, las legiones, el Senado y el emperador empezaron a caer en la decadencia, al igual que los pretorianos. Si te ha gustado la historia de los pretorianos, dale like, suscríbete, deja tu opinión. Gracias por su tiempo y hasta pronto.